Estamos ahora en Rumbo Económico y a esta hora se encuentra con nosotros el abogado y experto en lavado de activos, no entendamos mal eso, Carlos Caro, porque ayer se aprobó, bueno, se inició el trámite para aprobar de parte de Úrsula Letona en la Comisión de Constitución el proyecto de ley que lo que busca es crear una entidad distinta de la SBS para que supervise las cooperativas de ahorros y otras entidades más. Esto a pesar de que la SBS y bueno, en conjunto además con algunos congresistas desde la legislatura pasada y más, han estado pidiendo justamente poder de alguna manera regular a las cooperativas que de momento no tienen quien las regule. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, teníamos justamente ayer este momento extraño en el que se busca ahora cambiar la Constitución de un momento a otro, o sea, un proceso largo, tedioso, difícil de conseguir, para que haya una nueva autoridad que sea la única que regule, bueno, cooperativas y algunas otras cosas más, ¿no? Mutuales, cosas chiquitas, así. Y bueno, se está apoyando la congresista Úrsula Letona en que hay otros países que tienen este sistema alternativo a la SBS. ¿De dónde surge esta idea que además va a tomar por lo menos, ¿qué? ¿8 años? Desde mi punto de vista es una opinión y una propuesta un poco extraña, porque a esta altura del partido en que Perú justamente está pasando por un proceso de supervisión por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional para Latinoamérica, el Perú tendría que exhibir un avance muy claro en lo que es la fiscalización de una de las fuentes de lavado de activos más conocidas a nivel internacional, que es el uso de las cooperativas. Como las cooperativas microfinancieras que no están reguladas en este momento por ningún sector, son una fuente de alta exposición para el lavado de activos porque permite la penetración de capitales en la medida que están agremiándose alrededor de ellas un grupo de personas naturales que muchas veces no están ni siquiera suficientemente identificadas. Entonces, en la medida que no hay supervisión de la SBS, no hay por lo tanto protección de lo que puede significar el ahorro público, pero lo más grave es que mientras no hay esa fiscalización, tampoco existe ninguna supervisión en materia de lo que es prevención del lavado de activos, con lo cual ahí se puede, digamos, llenar, digamos, las finanzas o las microfinanzas con fuentes, digamos, de capitales oscuros o desconocidos. Y ese es uno de los temas que hay, digamos, en esta discusión, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo, digamos, las cooperativas? No se está diciendo que todas sean iguales, es más, hay un porcentaje bastante alto que más bien envía sus estados financieros a la SBS. Voluntariamente. Voluntariamente, porque nadie se los requiere, ¿no? Y no se está diciendo que las que no lo hagan tampoco, porque por algún motivo se podrá, a veces hasta materialmente difícil, ¿cierto? Y llevar a cabo ese tipo de cosas. Y sin embargo, resulta peculiar, porque a mí lo que me parece más peculiar de todo es que se podrían hacer de plano las dos cosas. O sea, uno puede darle a la SBS hoy la capacidad de fiscalizar y a la vez ir por la modificación constitucional para que acá, porque esto ya es para el siguiente gobierno, ¿cierto? 3 o 4 años por lo menos. Claro, 3 o 4 años, claro. ¿no? Entonces, acá lo que ocurre no solo es lo que hay cara afuera, como que es la Galifat, ¿no? Gafilat, perdón. Sino también es lo que ocurre hacia adentro. Esto conecta con demasiadas cosas, con la reforma electoral, con el problema de lavado de activos que se tiene, con lo que está ocurriendo en el BRAEM. O sea, por donde se vea es un problema con que un parche sería darle a la SBS, digamos, por lo menos, estas capacidades. ¿Por qué no sería esto? Claro, yo creo que esa sería en verdad la alternativa, ¿no? En la medida que a nivel internacional lo común es que el propio órgano supervisor de las finanzas, es decir, bancos, empresas aseguradoras, AFPs, sea el órgano que fiscaliza estas entidades microfinancieras que son las cooperativas de ahorros o créditos. Lo que se requiere es una solución similar aquí en el Perú, porque seguir el proceso de reforma constitucional va a tardar tanto tiempo que va a generar un vacío, digamos, de fiscalización. Y creo que este es un tema urgente dentro de lo que es el mapa de riesgos del Perú en materia de prevención del lavado de activos, de manera que es importantísimo de que ya un órgano supervisor intervenga, digamos, a nivel de las cooperativas para frenar esta posible penetración de capitales oscuros, como que además se ha no mencionado. se sabe nada, ¿no? O sea, no se sabe, se sospecha, es la experiencia internacional, pero no se sabe realmente que puede decir, mira, ahí hay lavado de activos. Justamente porque no hay fiscalización, sabe, ¿no? Y justamente los lavadores de activos profesionales lo que buscan son los espacios, los vacíos, los oscuros, los claroscuros, es decir, donde no hay regulación, donde no hay fiscalización, son los espacios naturales, digamos, para la Comisión de Lavado de Activos. ¿Y por qué la SBS no tiene de arranque la jurisprudencia o la capacidad para fiscalizar cooperativas? ¿Por qué las cooperativas existen de una forma tan separada, digamos? Lo que pasa es que este es un tema ya muy antiguo, digamos, en la evolución de la historia, incluso jurídica del Perú, pero para decirlo en términos sencillos,
Acá lo que ha ocurrido es que el día que se dio la ley de la Superintendencia de Banca y Seguros, no se puso, digamos, a las cooperativas y estas microfinancieras dentro de lo que es el espectro de entidades que pueden ser fiscalizadas, ¿no? Y ese vacío regulatorio es un vacío de hace más de 20 años, que tendría que haber sido llenado de hace bastante tiempo, siempre contándose con la idea de que esto podía, digamos, dar lugar a que fiscalicen otro tipo de entidades, tipo la SUNAT, por ejemplo, porque cuando Claro. la SUNAT llega con todo su aparato fiscalizador, las cosas pueden cambiar, pero ¿qué es lo que sucede? Que varias de estas entidades están agrupadas alrededor de organizaciones sin fines de lucro, y cuando hay organizaciones sin fines de lucro, no hay IGB, a Claro. veces no hay ni siquiera impuesto a la renta, y eso no, desincentiva, digamos, la intervención de la SUNAT en el caso concreto, pero sí puede intervenir, o podría intervenir en la medida que la ley lo autorice, un organismo como la SBS, que además tiene una larga experiencia en lo que es Que fiscalización de además finanzas. es el ente experto, digamos, Realmente ¿no? experto, o sea, no se Ah, requiere un expertise nuevo, digamos, claro. para hacer este trabajo. Ahora, ¿y por qué, digamos, a ver, cómo funcionaría el proceso de lavado de activos a través de una de estas microfinancieras, de una de estas cooperativas? El caso de cooperativas, digamos, es ejemplar, pero el proyecto de ley agrupa más, ¿cierto? Ujú. No es solo eso, pero y tiene otras funciones y tiene unas cosas específicas. Pero ¿por qué y de qué manera funciona el lavado de activos en ese tipo de entidades y de qué manera, digamos, ayudaría a traer luz la SBS o en su defecto esta entidad? O sea, sería ideal si esta entidad pudiera aparecer ahí y fiscalizar también, digamos, ¿no? Efectivamente. Siempre en tándem, pero que hay algo, ¿no? El detalle es bien sencillo. Lo que sucede es que cuando no hay fiscalización, todos los libros contables, todo el manejo de lo que es la parte financiera de la entidad, es algo que se puede borrar, cambiar, maquillar, hacer lo que se quiera, digamos, con eso, porque no hay, digamos, un órgano técnico que exija transparencia en el manejo financiero, y eso da lugar a que sencillamente yo el día de mañana pueda, por ejemplo, registrar un aporte, un ahorro por cuenta de una persona natural, por poner un ejemplo, de 1.000.000 de soles. Claro. Y a esta persona no le he hecho yo el due diligence, es decir, el proceso de prevención del lavado de activos que implicaría identificarlo, ver de dónde viene el dinero, tener un oficial de cumplimiento que se dedique a tiempo completo a ver quiénes son las personas que están aportando, digamos, para el capital social de la entidad. Todo ese trabajo no existe en la medida que no existe supervisión. Ahora, ¿y estas cooperativas operan de forma normal en el mercado peruano? Por ejemplo, invierten en, digamos, bonos, o sea, se mueven fuera del hecho de dónde provengan los fondos de manera normal, digamos, por eso pueden blanquear. Claro, son las antiguas fintech o las antiguas bitcoins, o sea, se ha manejado, digamos, en el ámbito de la desregulación, pero a diferencia de las fintechs o los bitcoins, que ya todo el mundo está empezando a regularlos, Sí, claro. acá estamos ante un espacio de no regulación, siempre bajo el gorro de que estas son empresas de solidaridad, ¿no? Pero Claro. por solidaridad, digamos, hemos tenido de todo, ¿no? Hemos tenido telares de sueños, hemos tenido CLAE, hemos tenido una serie de, digamos, imperfecciones dentro de lo que es el manejo financiero y en consecuencia hasta fraudes masivos, sino en este caso, Claro. problemas de exposición al lavado de activos que obedecen justamente a esta falta de regulación, una supervisión débil, ¿no?, por parte de los organismos ya llamados por ley, como podría ser la SUNAT en este caso. Ahora, y en este caso específico, ¿de qué manera podría ingresar la SBS? La SBS ha estado insistiendo con un proyecto que ellos tenían. Me parece que el congresista Víctor Andrés García Belaunde también tiene un proyecto. Úrsula Letona le ha dicho, bueno, discutamos los proyectos y por lo último los acumulamos. Ujú. ¿Cuál sería la mejor medida el día de hoy? Y además de esto, ¿cuán importante es la reunión que se está llevando a cabo justamente durante estas fechas de Gafilat? Sí, dos temas ahí importantes, ¿no? O sea, el paso uno, evidentemente, si la SBS ya tuviera la facultad de fiscalización, es la autorización. Es decir, esto va a pasar igual que la SUNEDU, ¿no? O sea, no todo el mundo va a poder funcionar, solamente aquellos que reúnan ciertos estándares desde el punto de vista de lo que es transparencia, buen gobierno corporativo, manejo en las finanzas. Eso entonces, desde mi punto de vista, ya sería un buen punto de arranque para todo lo que es el proceso, no solamente del control para efectos de prevención del lavado, sino sobre todo también para lo que es el tema de transparencia desde el punto de vista de lo que es el ahorro público, porque finalmente hay acá dineros de personas y familias involucradas que son precisamente los que corresponden a los sectores más bajos de la sociedad, ¿no? Ahora, esta reunión es una reunión, la de Gafilat, es una reunión que se está produciendo en el marco de lo que es un proceso transnacional, que es verificar a nivel, digamos, internacional, desde el punto de vista de las buenas prácticas estatales y privadas, cómo va el régimen de cumplimiento de las famosas 40 recomendaciones del GAFI el año 2012. O sea, el Estado peruano ha tenido ya prácticamente 6 años para poder trabajar en este proceso de implementación y conforme, digamos, al cronograma, ahora nos toca la visita mutua, ¿no?, donde hay un grupo de expertos de Gafilat y hay un grupo de expertos por parte del Perú
que están liderados por la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS, y se produce un marco de reuniones e intercambio de información para ver cómo está ese proceso de cumplimiento. Y eso incide directamente en lo que es la calificación de lo que es el riesgo país, claro, que es desde lo que el te punto de cuestan vista los bonos económico, desde el punto de vista de lo que es la calificación del país como un país cooperante o un país sensible o no al lavado de activos. Es decir, el color del país va cambiando, ¿no? Entre blanco, rojo, negro, azul, según, digamos, el nivel de cumplimiento. Ahora, aquí en el Perú, desde el punto de vista regulatorio no estamos mal, desde el punto de vista regulatorio estamos bien. O sea, tenemos muy buenas normas. Justamente con el decreto legislativo 1249 se incorporan los abogados como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, también a los contadores. Hay medidas como el congelamiento de fondos que han sido ya aprobadas por el Estado peruano, pero acá lo que nos falta, y creo que esto es algo importantísimo como un mensaje para la sociedad, es meter goles, porque todo el mundo dice que acá hay lavado de activos de narcotráfico, acá hay lavado de activos provenientes de la minería ilegal, pero lo que no hay es condenas. Lo que hay es muchísimos procesos por lavado. Pero el Estado peruano hoy en día no puede exhibir tantas condenas. Por ejemplo, cuando España... ¿Pero por qué no puede exhibir condenas? ¿Por qué? Porque acá en el Perú, gatillar un caso por lavado de activos es relativamente fácil. Alguien denuncia, incluso anónimamente, se va a abrir la investigación. Pero de allí a que el proceso se complete con una acusación y una condena es un proceso muy difícil. ¿Por qué? Porque la Fiscalía abre muchísimos casos, pero muchísimos casos se caen en el camino por falta de pruebas, por falta de dinero para hacer pericias, por falta, digamos, de trabajo en lo que es el manejo financiero, contable, bancario, para poder analizar toda la data. O sea, en un caso de lavado de activos podríamos llenar esta habitación tranquilamente con información financiera, pero no la lee el juez, no la lee el fiscal, tendría que leer un perito. Ahora, ¿y cómo nos deja, digamos, ante Gafilat y en general qué pasa si es que la situación se mantiene como ha estado hasta, digamos, hasta el día de hoy en torno a las cooperativas, ¿no? Porque, a ver, más allá del instinto y de la buena intuición o de la buena intención, mejor dicho, de querer darles pues una supervisión sí o sí, porque cualquiera de los proyectos es más supervisión, ¿cierto? En el caso del cambio de la Constitución siempre es más largo, más letárgico. ¿Cómo nos afecta eso en cuanto a este riesgo país? Yo creo que eso podría venir de la mano de una recomendación. Evidentemente Gafilat no tiene un poder transnacional de ninguna naturaleza, pero sí puede hacer recomendaciones a los países para, digamos, ajustarse o acercarse, digamos, al estándar internacional, ¿no? Y eso puede dar lugar a que se recomiende al Estado peruano que en el más breve plazo pueda aprobar un régimen de fiscalización de estas entidades microfinancieras que hoy en día, como repito, están desreguladas. No va a implicar tampoco una mancha negra como país, pero sí va a significar... Porque además son 40 otras recomendaciones. Claro, y además son muchísimos sectores los que van a ser seguramente analizados, y este será un punto más en la agenda, pero es importante tenerlo presente para la discusión. Bueno, muchísimas gracias, doctor Caro, por esta entrevista. Vamos a estar entonces atentos a cómo se desarrolla esto, dependiendo cómo vaya, ¿no? Porque si es proyecto de ley, el de la SBS, va a cambiar rápido. Si es cambio constitucional, va a tardar muchísimos años. Para varios años. Muchísimas gracias y buenas tardes. Nosotros nos vamos a una pausa. Volvemos con...